Esta es la historia de un valiente explorador urbano, cuya fascinación por lo desconocido e inhóspito no solo lo había llevado a los lugares abandonados más aterradores e importantes de su ciudad, sino que también lo había dotado de una gran fama en redes sociales, plataformas en las que solía transmitir los directos de sus exploraciones, con la mera finalidad de compartir sus más terroríficas experiencias con aquellos que seguían su peligroso trabajo desde la comodidad de sus casas. En su última transmisión, uno de sus seguidores le recomendó un lugar que prontamente se convirtió en el favorito de su audiencia, y es que tan rápido y como fue mencionado, cientos de ellos empezaron a repetir sin parar que era el sitio perfecto para realizar una exploración, no únicamente por su longevidad, sino también por la desgarradora historia que dicho lugar tenía. Tan interesante propuesta, se trató de una escuela que llevaba al menos 50 años abandonada, esto gracias a que en su momento fue víctima de un inquietante suceso, el cual orilló a los directivos de la institución a cerrar sus puertas de manera definitiva. El joven explorador, alentado por la curiosidad que la historia del colegio le generaba, decidió investigar por su cuenta aquel acontecimiento tan perturbador que sumió al lugar entero en la soledad, percatándose instantes más tarde del por qué sus seguidores habían insistido tanto en que ese fuera su próximo destino. Resultó que la escuela había cerrado sus puertas a futuros alumnos, a causa de que la salud mental de una maestra, quien previamente había perdido a su hija en un trágico accidente, fue deteriorándose a tal grado de optar por quitarse la vida, no sin antes cometer un acto imperdonable que despojó a varias madres de sus hijos. La maestra, hundida en su tristeza, empezó a ver a los niños con una mirada repleta de rencor, algo que poco a poco fue transformándose en un inmenso odio hacia ellos, dado que no toleraba ver la felicidad que emanaban sus infantiles rostros. Motivo por el que antes de abandonar la vida misma, se dirigió a la cafetería con el propósito de envenenar la comida sin que nadie se diera cuenta. Algo que injusta y desafortunadamente logró, terminando así con la sonrisa de muchos niños que con alegría no hacían nada más que asistir a clases y divertirse jugando en compañía de sus amigos. Meses después de aquel trágico evento, y a voces de quienes pasaban frente a la que en su tiempo fue una gran institución, la cual resaltaba por sobre todas las demás, a raíz del profesionalismo de sus maestros y del notable rendimiento escolar que sus alumnos mostraban, fue que comenzaron a difundirse ciertos rumores. Muchos de ellos relataban que podían escucharse ruidos extraños provenir del interior del complejo, más específicamente de las aulas, donde la actividad parecía ser más intensa. Arrastre de bancos, golpeteos en puertas y ventanas, niños riendo e incluso jugando, eran solo algunos ejemplos de los tantos sonidos que la gente era capaz de oír más allá del portón del colegio. Además del constante avistamiento de sombras en los interiores de los edificios, así como las apariciones a cuerpo entero de niñas y niños, entre las que destacaba una silueta bastante peculiar. Ya que a palabras de quienes tenían la mala suerte de verla, aseguraban que pertenecía a la maestra que se encargó de arrebatarle la vida a los niños, al igual que la suya. Todas estas eran razones suficientes como para ahuyentar a más de uno con temor a lo paranormal de aquel lugar tan siniestro. Pero muy interesantes para aquellos que amaban lo desconocido. Tal era el caso del joven explorador, quien lejos de acobardarse, se animó todavía más a visitar la escuela que tanto le habían estado recomendando en los comentarios de sus directos. Fue así como en una gélida noche, y tras haber conducido por 2 largas horas desde su casa, hacia el poblado en el que estaba la vieja escuela, que finalmente consiguió llegar al sitio en cuestión, mismo que se encontraba rodeado de maleza, una característica que denotaba su enorme falta de cuidado y abandono. El joven muchacho, emocionado por la aventura, saltó ansioso el metálico portón del colegio, para luego dirigirse a la puerta principal y cruzarla sin perder de vista cualquier cosa que pudiera servirle para su canal. Ya estando dentro del plantel, lo que hizo fue preparar la transmisión a fin de que sus seguidores lo acompañaran en su trayecto,
no sin antes haber activado el flash de su dispositivo, pues el interior del lugar se hallaba inmerso en la total oscuridad. Ante los ojos de su audiencia, el joven explorador se adentró cada vez más en aquel sombrío colegio, abriéndose paso entre la basura, escombros e incluso pedazos de vidrio pertenecientes a las ventanas de los desolados salones, los cuales podían verse desde el otro lado con la ayuda de la linterna de su celular. El evidente polvo que cubría al agrietado suelo, así como a los desorganizados pupitres, escritorio, pizarra y muebles en general, era capaz de apreciarse con la luz que movía de un lado a otro, exponiendo con cada alumbramiento el notable deterioro y desgaste que presentaban las aulas. Las personas que lo seguían de cerca, entusiasmadas y asombradas por lo que sus ojos veían, comenzaron a decirle mediante los comentarios que fuera hacia el salón más famoso de la escuela, aquel en el que la maestra de la terrible historia había impartido sus clases. El joven, al saber que hasta ese punto de la exploración nada fuera de lo común había ocurrido, accedió sin peros a ir al sitio que tanto le mencionaban, siendo obviamente guiado por aquellos que habían tenido la oportunidad de estudiar ahí. Tras haber divisado las escaleras que lo conducirían a dicho lugar, gracias a la luz que su celular proyectaba, fue que se encaminó hacia ellas a partir de unos cautelosos, pero a la vez impacientes pasos. Sin embargo, al arribar a la mitad de aquel tan lúgubre corredor, fue que algo muy raro aconteció, pues de repente, el resplandor que su dispositivo móvil despedía se apagó sin más, dejándolo a merced de las poderosas tinieblas del recinto. Extrañado por semejante suceso, intentó en reiteradas ocasiones volver a encenderlo mediante unas frenéticas pulsaciones sobre la pantalla. No obstante, cada una de ellas había sido en vano. Esto debido a que el celular no le respondía para nada, como si el touch se hubiera averiado o de plano presentado alguna falla. Posterior al apagón, la transmisión se interrumpió de un momento a otro, cortándose abruptamente, y dejando en duda a todo aquel que estuviera viendo el directo, además de que la batería del aparato, misma que antes era de 90%, también se vio afectada por el extraño fenómeno, ocasionando que ésta bajara a cero y se apagara al ya no contar con la energía suficiente para mantener al equipo encendido. El muchacho, alarmado por lo que estaba pasando, y temeroso de no poder continuar con la transmisión de su espeluznante recorrido, despegó la mochila que llevaba en su espalda, para posteriormente colocarla en el suelo y sacar una batería externa de su interior. Esto con tal de cargar su teléfono nuevamente y reanudar su grabación. Para su fortuna, el celular empezó a recargarse con normalidad tan rápido y como el cable entró en su puerto de carga, algo que lo tranquilizó demasiado, ya que esto significaba que tarde o temprano regresaría con su audiencia para explicarles lo que había sucedido. Tras dar un ligero suspiro, el cual evidenciaba el gran alivio que sentía, procedió a sacar algunas linternas de repuesto que guardaba consigo. Pero fue cuando trató de encenderlas, con el propósito de iluminar el pasillo, que se llevó una impactante sorpresa, pues ninguna de ellas había logrado funcionar pese a estar completamente cargadas. Ante la falta de luz que le impedía ver más allá de la penumbra, no le quedó de otra más que esperar a que el porcentaje de batería de su dispositivo móvil ascendiera un poco, y fue mientras analizaba el lugar a fin de distraerse para que el tiempo pasara más rápido, que se topó con una curiosa y metálica linterna a tan solo unos cuantos metros delante de él, lámpara que era parcialmente iluminada por la tenue luz de la luna llena, misma que al atravesar una de las ventanas del edificio y verse reflejada sobre la superficie conductiva de la linterna, daba la sensación de estar observando a un objeto poseedor de luz propia. El joven explorador, al ver aquel artefacto postrado sobre la suciedad del pasillo, se colocó una vez más la mochila en la espalda, únicamente para segundos más tarde comenzar a aproximarse a tan peculiar objeto. Al tenerla ya en la mano, lo que hizo fue examinarla minuciosamente con la mirada, para luego llevar su pulgar hacia el botón encargado de encenderla y oprimirlo sin pensárselo dos veces. De una forma inesperada,
La luz de la linterna se activó sin ningún problema tras despegar la yema del interruptor, algo que le resultó sumamente extraño, puesto que las demás que llevaba consigo ni siquiera habían sido capaces de reaccionar ante la misma acción. Un suceso particular que, lejos de asustar al chico, le brindó la esperanza que tanto necesitaba para reanudar su camino hacia el salón, todo esto a la espera de que su celular recibiera la suficiente energía como para volver a la vida.